Dios le bendiga a mis amados hermanos de una manera especial. Le damos la bienvenida una vez más a esta nueva entrega de su canal, Apasionados por su presencia. En esta preciosa hora, pasamos por aquí a darle una palabra de parte de Dios, algo que Dios puso en mi corazón y creo que le será de mucha bendición. Así que manténgase al pendiente de lo que Dios quiere hablarle. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Y en este canal subimos cada semana una palabra que va a bendecir tu vida por el Espíritu Santo. Amén. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones. Quiero hablar un tema bastante importante hoy. Deme un minuto, hermano. Ok. Quiero hablar un tema bastante importante hoy. Y es acerca de poner nuestra confianza en Dios más que en los hombres o que en nuestros recursos. Créeme que hay un fallo a nivel mundial porque muchas personas ponen su confianza en los recursos que tienen, en lo que ven y no en lo que no se ve. Cuando la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y debemos poner nuestra confianza en Dios. Y de esto quiero hablarles. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, pero quiero antes hacer una oración para que Dios se glorifique en esta transmisión. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias que estamos aquí una vez más. Espíritu Santo, ayúdame a hablar esta palabra y permite que las vidas sean edificadas. Glorifícate de una manera especial para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Jeremías 17:5 en adelante dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Quiero hablarle esa palabra bajo este tema. Pon tu confianza en Dios más que en los hombres o que en nuestros recursos. Cuando digo la palabra hombre, no solo estoy hablando de una persona, estoy hablando de una persona, estoy hablando de nuestra propia carne y de nuestros propios recursos, que es donde no podemos poner nuestra confianza. Pero cuando tú lees Jeremías del 5 al 8, rápidamente puedes notar que podemos hacer referencia a dos generaciones. Una generación que está del verso 5 al verso 6, que es la que confía en sus recursos, en el hombre, y una generación que está del verso 6, del verso 7 y 8, que es la generación que sabe confiar en el Dios que lo llamó. Mire, escuche esto, poner nuestra confianza en el hombre también significa poner nuestra confianza en nuestros recursos. Por ejemplo, hay una historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, donde habla de un rey llamado Ocosías. La Biblia dice que este rey cayó enfermo, tuvo una enfermedad a causa de una situación, una caída que tuvo. Cuando este hombre se ve enfermo, la Biblia dice que él manda a un criado a consultar al dios Ecrón para ver si sanaría. Cuando Ocosías hace esto, Dios habla con Elías y le dice: ve y dile a Ocosías que ciertamente sanará, pero morirá. Pregúntale que por qué consultó a otros dioses. Pregúntale que si no hay Dios en Israel. En pocas palabras, ¿por qué consultó a un Dios que no puede hablar, pudiendo consultarme a mí que le puedo dar la respuesta? Ve, encontramos esto hoy en día. Por ejemplo, muchos políticos y gobernadores tienen su confianza en su conocimiento. Personas que tienen su confianza en su conocimiento, en sus cuentas de banco, en su sabiduría. Pero ellos no están entendiendo que como Ocosías pueden tener un momento de dificultad y puedes consultar con quien sea aquí en la tierra, y el único que puede traer sanidad a tu vida es el Dios Todopoderoso. Ocosías
finalmente muere porque comete este error. Y así hay personas cuando tienen una enfermedad. Yo no estoy en contra de los médicos, obviamente no, ni en contra de la medicina, no. Pero hay personas que cuando tienen una dolencia, lo primero que piensan es en correr a un hospital antes de ponerse de rodillas. Cuando tú haces esto, tú no le estás dando prioridad a Dios primero. Cuando tú sientas este tipo de síntomas, enfermedad, sea lo que sea cualquier situación de escasez, cualquier proceso, creo que lo esencial es que primero vayamos a la presencia de Dios, a darle la primicia a Él, para que sea Él entonces que nos dirija. Y esto fue lo que pasó. Mira también qué pasó con el rey Senaquerib. Eso es Segunda de Reyes 19 o Primera de Reyes 19. El rey Senaquerib cometió un error, porque el rey Senaquerib tenía muchos hombres de guerra, muchos caballos, muchos carros. Y cuando el rey Senaquerib amenaza a Ezequías, lo que en realidad el rey Senaquerib está confiado es en su Dios y en toda su caballeriza y sus armamentos. Literalmente él no está confiando en el Dios de los cielos. Y más adelante vamos a ver lo que le pasó. Pero Senaquerib fue destruido por confiar en sus recursos primeramente. Cuando tú confías más en lo que tú tienes en las manos, cuando tú confías más en un vecino, cuando tú confías más en una medicina que en el Dios de los cielos, es donde viene el problema. Porque cuando tú confías en tu recurso más que en Dios, tú literalmente estás diciendo que Dios no puede hacer aquello que tú quieres que haga. Por ejemplo, cuando alguien o cuando nuestra confianza está puesta en las cosas terrenales, pasan varias situaciones. Lo primero, perdemos la gracia y el respaldo de Dios. Cuando tú lees el verso 5, aquí donde leímos el verso 6, dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. ¿Ves? Cuando alguien pone su confianza en sus recursos, en su conocimiento o en una persona o en el dinero o en lo que sea, lo que está haciendo es que está perdiendo el respaldo y la revelación de Dios. Porque dice, no verá cuando viene el bien. ¿Cómo va a ver? Porque si está confiado en sus recursos naturales, lo que él puede ver con sus ojos físicos. La Biblia dice esto, hermano, y es importante esto. La revelación de Dios se va de nuestra vida cuando confiamos más en lo que vemos que en lo que no vemos. Y otra cosa que dice, sino que morará en los sequedales. Cuando tu confianza está puesta en los recursos, o en ti, o en el hombre, lo que pasa es que caes en sequía espiritual. Mucha gente vive seco espiritualmente porque confían más en ellos. Recientemente acabé de leer un libro que se llama Renuévame, de David Greco. Yo lo recomiendo porque este libro habla de que David Greco confiaba mucho en sus recursos, estudió teología y confiaba mucho en sus recursos. Y este hombre dijo que cuando él predicaba, el mensaje era muy lindo y todo, pero nada pasaba. Estaba lleno de conocimiento, de información, pero no tenía la unción. Cuando él iba a predicar, dice él que confiaba mucho en sus conocimientos, por eso no tenía el respaldo de Dios. Hasta que un día lo llamó un amigo de él que perdió a su esposa y le dijo que le diera un consejo porque se sentía muy, muy mal, lo llamó llorando. Y David Greco no encontraba qué decirle porque no tenía la revelación de Dios. Lo único que tenía era conocimiento, no tenía revelación. Y dice David Greco que cuando esa situación se dio, cuando llegó esa situación, él se dio cuenta que su conocimiento no podían ayudar a su amigo. Y fue cuando realmente entendió que no podía confiar más en su conocimiento que en la revelación de Dios. Y cuando tú lees el libro muy poderoso, él comenzó a meterse con Dios y Dios lo levantó a tal punto que lo usó poderosamente. Cuando se rindió a Dios y no a su conocimiento. Entonces, dice que, y también dice, y en tierra despoblada y deshabitada. Hermano, el que confía en sus recursos tarde o temprano queda solo. El que confía en la persona siempre tarde o temprano queda solo. Entonces, esta palabra yo quiero que tú la tengas en tu espíritu. Cuando tú no confía en Dios, vivirá en continua derrota. Esa es la generación que confía más en sus recursos que en el Dios de los cielos. Pero hay una generación que confía en Dios primero. Vamos a hablar de Ezequías. Ahí yo quiero quedarme un poco. Ezequías. Te hablé de Senaquerib. Cuando Senaquerib mandó a atacar o a amenazar a Ezequías, Ezequías es consciente que sus recursos no le dan para vencer a Senaquerib.
lo primero que hace Ezequías no es que agarra y los soldados y le dice, vamos a pelear y que sea lo que Dios quiera. No. La Biblia dice que cuando Ezequías recibió las cartas amenazándolo, dice que entró en el templo de Dios y las puso delante de Dios y le dijo, aquí está. En pocas palabras, esta batalla no es para mí, no es mía, es tuya, peleala por mí. La Biblia dice que Ezequías, hermano, le dio el primer lugar a Dios, confió más en Dios que en los soldados que lo rodeaban. Y cuando hizo esto, dice el verso 35 del capítulo 19, dice que Dios mandó a su ángel y mató a 135,000 asirios. ¿Por qué los mató? ¿Por qué Dios lo ayudó? Porque Ezequías no se confió en sus recursos, sino que confió en Dios. Cuando tú vayas a predicar en tu matrimonio, en tu empleo, en tus finanzas, en todo, tú tienes que estar rendido a Dios, confiar en Dios. Por ejemplo, antes yo me turbaba cuando me invitaban a predicar a los lugares, porque yo decía, Dios mío, y comenzaba a buscar el mensaje, porque yo confiaba en un bosquejo, confiaba en que si buscaba el mensaje todo iba a estar bien, y me daba cuenta que no fluía como tenía que ser, fluía por la misericordia de Dios. Pero cuando aprendí a esperar en Dios y a estar tranquilo, comencé a recibir muchos mensajes y a escribir. ¿Por qué pasó eso? Y cuando predicaba los mensajes, la gente recibía, la gente era lleno, la gente era libre, la gente era sano. ¿Por qué? Porque ya yo no estaba confiando en mí, sino en el Dios que me mandó a llevar esa palabra. Entonces esto es lo que pasa. Si pones tu confianza en el dinero, terminarás mal. Si en tu matrimonio no confías en Dios y confías en tu conocimiento, terminarás mal. Si en tu proceso confías en tu sabiduría, en tu fuerza, terminarás mal. Pero si en todos estos escenarios pones tu confianza en el Señor, te aseguro que como Ezequías, Dios va a pelear por ti. Hay pruebas que vienen a nuestra vida para probar nuestra confianza. Yo lo he vivido. Y que en algunas he fallado, pero en la que he entendido que tengo que confiar en Dios, yo digo, bueno, he visto la mano de Dios obrar. Recientemente me pasó algo, vi la mano de Dios obrar, tratando de confiar en el Señor. No estoy diciendo que sea fácil, pero si confías en el Dios que no vemos, pero que sentimos, te aseguro que tendrás la victoria garantizada. Ve como Ezequías al lugar de oración y ríndele ese problema, esa situación al Dios Todopoderoso. Esto fue también lo que hizo David. David confió en Dios para vencer a Goliat. Tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Le dijo al mismo Goliat, esta batalla no es mía, esta batalla es de Dios. O sea, tú te has metido con los escuadrones del Dios viviente, no conmigo. ¿Ves? David tuvo una victoria poderosa porque David sabía que no era su onda. David sabía que no era su fuerza cuando mataba a osos y leones. David sabía que todo giraba en torno a confiar plenamente en Dios para que le dé esa victoria. Yo no sé cuál es el Goliat que ataca a tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, tus hijos. Yo lo que sé es que no es con tu fuerza, es con la mano benéfica del poder de Dios en tu vida, es con el Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Ve, es con la fuerza del Señor. Daniel, Sadrán, Mesach, Abednego confiaron en Dios. Daniel sabía que podía morir en ese foso de leones, pero cuando leyó el edicto, dice que oró. Ve, no se asustó, no negó a su Dios, no, él oró, puso su confianza en el Señor y Dios lo libró de los leones. Sadrán, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor, no te vamos a adorar, no vamos a postrar delante de ti. Si Dios me salva o no, como quiera, no me voy a postrar delante de ti. Dice que calentaron el horno 7 veces, pero ellos confiaron en Dios. Y esa confianza hizo que en el horno de fuego Dios se metiera con ellos. El poder de Dios estaba con ellos en el horno de fuego y fueron librados. La gente tuvo que ver con sus propios ojos, gloria a Dios para siempre, algo sobrenatural. Todo el que echaban ahí se quemaba, pero cuando echaron a estos 3 hombres que confiaron en Dios, salieron ilesos, porque pusieron primero a Dios. Su confianza estaba en el Dios Todopoderoso. Mira, el mismo Jesús, amado, el mismo Cristo, cuando estaba en la tierra, 100% carne y 100% Dios, confió en su Padre continuamente. Dicen que cuando oró en el Getsemaní, dice que Jesús habla y le dice, Padre, pasa en mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús
confió en su Padre para pasar ese proceso de la cruz y hoy estar a la diestra del Padre donde está. ¿Qué pasó ahí? Confió en su Padre, confió en que su Padre lo fortalecería, lo ayudaría y así estaría en el lugar que su Padre tenía para él, la diestra del poder de Dios. Entonces Cristo está donde está y es quien es porque confió en Dios, en su Padre, en medio de esa situación. Entonces mire qué pasa aquí. Le voy a explicar esto y termino. El verso 8, el 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Ve? Bendito el varón, bienaventurado, bendito, dichoso. Eso tiene mucho significado. El verso 8 dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Amado, cuando tú plantas un árbol junto a las aguas, nunca se va a secar, porque va a recibir agua continuamente. Si lo plantas en el desierto, se seca, pero si lo plantas junto a las aguas, nunca se va a secar. Así es el cristiano que confía en Dios primero. Está plantado junto a la presencia de Dios y por eso continuamente se mantiene de pie aunque venga lo que venga. Y dice que junto a las aguas echará sus raíces. El que confía en Dios es en la presencia de Dios, cerca de él, que echa raíces para mantenerse firme. Y dice, y no verá cuando viene el calor. Ve, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no te das cuenta de los ataques del enemigo, pero Dios te libra, porque es que tú confías en el Señor. Y dice, sino que su hoja estará verde, ¿ves? Siempre estarás reverdecido, siempre estarás bajo la unción, bajo el brillo, bajo la gracia de Dios. Cuando confiamos estando plantado continuamente en la presencia de Dios. Y dice, y en el año de sequía no se fatigará. Ve, cuando llegue el problema, cuando llegue la prueba, cuando llegue la necesidad, porque va a haber proceso, cuando lleguen los momentos difíciles, tú estarás de pie, tú estarás gozoso, tú sabrás adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque continuamente confiaste en el Señor y viviste plantado cerca de su presencia. Dice, ni dejará de dar fruto. Todo el tiempo y continuamente dará fruto a alguien que está plantado en la presencia de Dios y que no confía en sus recursos, sino que puso su confianza entera en el Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Yo espero que esta palabra te haya sido de bendición para tu vida. Pon tu confianza en el Señor continuamente. Y entonces la mano de Dios estará extendida. Espíritu Santo te guiará. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo te guíe, te fortalezca y que en medio de esa tribulación pongas tu confianza en el Dios Todopoderoso. Pongas tu confianza en el Dios que te dio la vida y en el Dios que quiere salvarte y bendecirte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este video con alguien y mantente pendiente para que te sigan llegando videos como este que edifiquen tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad.